Tus clientes hoy, en 2026, ya no quieren ni necesitan más información. Ya no quieren ese tipo de estructuras donde entran a un programa, a una mentoría y les hacen completar 150 Google Docs y los tienen viendo 12 módulos, otro workshop, otra masterclass o de llamada en uno a uno a llamada en uno a uno. No quieren más nada que tenga que ver con eso, pero hay una simple razón. Este es el principal motivo por el que la mayoría de los programas de coaching y consultoría hoy en 2026 están quedando totalmente obsoletos. Porque mientras tenemos a un mercado de coaching y consultoría vendiendo y obsesionado con vender información, módulos uno a uno y demás, aquellos mejores clientes, esos clientes high ticket, esos clientes que todos queremos tener, esos clientes que deciden rápido, accionan rápido, empiezan a implementar y ven grandes resultados y se quedan con vos a lo largo de años, están buscando otra cosa completamente diferente a esto, a ese programa con 12 módulos, 150 Google Docs, 25.000 videos en un aula virtual y teniendo que esperar a tener un uno a uno con vos para ver cómo siguen. Los mejores clientes hoy están buscando implementación, están buscando claridad sobre su próximo paso lógico, están buscando un feedback real, tener a una persona del otro lado que les vaya marcando el camino, están buscando una dirección y saber si en verdad están avanzando o no están avanzando. Y es muy loco, pero todavía hay coaches y consultores que no se dan cuenta de esto y están ofreciendo algo completamente diferente a lo que hoy está necesitando el mercado high ticket. Si estás viendo este video es porque tenés un negocio de coaching o consultoría y seguramente si venís hace años en la industria ya lo notaste. Hay personas que consumen muchísima información, pero no implementan, no accionan, no ejecutan, no ven resultados. Compran cursos y no los terminan, invierten en mentorías e igual siguen confundidas y no es porque sean vagas o porque en verdad no quieran cambiar, sino porque invierten en todo eso y les dan más información y la información en exceso no te hace avanzar, te hace quedarte exactamente en el mismo lugar. Solo que ahora tenés demasiada información que te abruma y te confunde. Porque el verdadero problema nunca fue la falta de información. El verdadero problema era otro y durante muchos años muchos coaches y consultores intentaron resolverlo agregando más y más y más y más. Como si la solución fuese complejizar más a algo que ya está colapsado, como si la solución fuese, en definitiva, terminar confundiendo y dándole más a una persona que te está mostrando con sus actos y con su manera de accionar que no necesita más, que no necesita más información, que no necesita alguien que le siga dando cosas. Y acá es donde creo que la mayoría está completamente equivocada. Porque hoy la información se volvió un commodity. Literalmente. Tenés más información gratuita en YouTube y en ChatGPT de la que podrías seguir consumiendo y aprendiendo absolutamente toda tu vida. Entonces, el valor ya no está ahí. El valor ya no está en creo un programa robusto con 125 módulos para que la persona vea que me está pagando $2.000 por algo. El valor está en filtrar qué información y con qué objetivo le estás dando esa información a tu cliente. El valor real hoy está en priorizar qué es lo que tu cliente tiene que hacer antes y después para avanzar, para implementar, para ejecutar y para ver resultados lo antes posible. El valor hoy está en que tu cliente sepa qué tiene que aplicar, cómo tiene que aplicarlo, cómo tiene que corregirlo, cómo tiene que medirlo, cómo tiene que sostener eso y qué necesita para avanzar. Eso es por lo que hoy las personas realmente están pagando más de $3.000, $4.000, $5.000, $6.000, $10.000. Entonces, la pregunta hoy, donde ya la información es accesible y para todo el mundo, es ¿qué es eso que realmente quiere mi cliente y por lo que realmente pagaría mi cliente por obtener? Y honestamente esto cambió hace unos años mi manera de ver y de concebir mi negocio, porque yo también en un momento sentía que escalar un negocio de coaching y consultoría era igual a más. Más contenido, más complejidad, más estructuras, más funnels, entregar más cosas a mis clientes. Hasta que empecé a notar realmente algo, que los clientes que más avanzaban, que mejor implementaban y que se convertían en casos de éxito, no eran los que más información consumían.
eran los que tenían más claridad, los que habían entendido más rápido qué tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo y en qué orden tenían que hacer eso. Nada más. Esto me hizo literalmente en un momento sacar y eliminar completamente, no te miento, el 70% de mi programa. Lo eliminé porque me di cuenta que no servía para nada, que confundía, que le metía ruido al cliente y el cliente necesitaba saber exactamente qué hacer, en qué orden y avanzar. Ya venían de mentorías anteriores con aulas impresionantes, con muchísima implementación de IA y demás, y no habían podido implementar nada de todo eso porque no tenían claridad sobre qué hacer con toda esa información. Entonces, mi deber en mi programa y para realmente dar un programa que dé resultados excepcionales a mis clientes era darles lo que necesitan para implementar hoy y ver resultados de manera simple, de manera accionable. Y en un momento tenía videos de 40 minutos dentro del aula que volaron y hoy todo es en menos de 10 minutos. Te explico por qué esto es importante y cómo tenés que aplicarlo y ya, porque entendí que eso es lo que hace que mis mejores clientes avancen y vean resultados en su negocio. Bien, vamos a profundizar un poco en esto de qué es lo que necesitas hoy para realmente blindar a tu negocio contra la inteligencia artificial sin caer en el mercado de la información. Bueno, ok, no vendo información. Entonces, ¿cómo hago para ofrecer una transformación y cómo hago para diagramar exactamente una transformación por la que puedas cobrar 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 dólares y que tus clientes paguen y efectivamente tengan resultados extraordinarios para primero convertirse en grandes casos de éxito y que después para que ese mismo cliente quiera y elija seguir trabajando con vos a largo plazo y a lo largo de los años, básicamente. La información dejó de tener valor, esto es un poco de lo que venimos hablando. Entonces, si hoy no acompañás a implementar y tenés clientes viendo módulos, completando Google Docs o en sesiones 1 a 1 para poder ver algún tipo de resultado en tu programa, estás en riesgo de extinción. Y esto es importante que lo entiendas ahora para poder hacer lo que tenés que hacer en este momento y poder cambiar ese modelo de negocio que hoy tenés y esa manera en la que hoy estás entregando tu servicio para efectivamente dejar de estar en peligro de extinción con tu negocio de coaching y consultoría. A ver, el modelo viejo, ¿cómo es que funcionaba antes y por qué dejó de funcionar, no? Antes había información, la persona compraba esa información, consumía esa información y tenía algún tipo de resultados. ¿Por qué esto funcionaba antes? Porque había escasez de información. Antes no existía la inteligencia artificial en la que con un prompt y 2 clics tenés un resultado y podés básicamente obtener esa información que necesitas para tener un resultado. Hoy no, eso ya no tiene un valor real porque básicamente es gratuito y accesible a todos. Entonces, todo lo que es cursos, PDFs, mentorías, workshops y calls, ya hoy dejó de funcionar por sí solo. O sea, ya hoy no tiene ningún tipo de sentido tener a un cliente, por ejemplo, en un workshop aprendiendo información. Sí tiene sentido que en ese workshop las personas se vayan con un paso a paso para implementar y ver un resultado. Hoy ya no tiene sentido mantener a una persona viendo un curso. Sí tiene sentido que cada uno de esos videos sea accionables para que la persona haga y sepa exactamente cómo tiene que hacer las cosas para ver un resultado. Entonces, el problema actual que hay con todo esto de los cursos, las mentorías complejas y súper infladas, o que un cliente dependa de llamadas 1 a 1 y demás, es la sobrecarga. Es que el cliente en un punto tiene 12 módulos para ver, 100 PDFs para implementar, 15 plataformas distintas, 300 videos para consumir y entender algo. 1 a 1 constantes, porque obviamente no hay una dirección sin vos dándole la dirección. Frameworks, contenido, el Notion, la inteligencia artificial, tus GPTs y todo eso genera una gran sobrecarga en tus clientes. Y eso, la sobrecarga, genera básicamente parálisis. La persona se paraliza porque no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe cuál es su próximo paso lógico, no sabe cómo implementarlo y no tiene eso que en definitiva es lo único que necesita para avanzar. Entonces, hay procrastinación, hay confusión, el cliente no implementa, el cliente abandona y lo peor de todo esto es que esos clientes a los que hoy les estás vendiendo, por ejemplo, tu programa de 12 módulos y sin ni dirección y sin roadmap y sin nada, con 1 a 1 con vos para que puedas darle como esa dirección y demás,
tiene varios problemas. En principio, tus clientes no son grandes casos de éxito, o sea, no se convierten en grandes casos de éxito porque tu programa no guía a un resultado concreto, entonces no tienen éxito. Entonces no te sirven esos clientes para retroalimentar tu marketing y atraer a nuevos clientes. Por otro lado, son clientes que al no tener un resultado concreto no ven el valor en que vos sigas acompañando su próximo paso dentro de su negocio, dentro de su mentalidad, de su bienestar o de lo que hagas. Entonces, son clientes que pagaste por adquirir, adquiriste y no siguen trabajando con vos en el largo plazo y no aumentan ese lifetime value. Y por otro lado, te terminas cargando la reputación de la marca porque estás vendiendo algo que realmente es caro, porque $2.000 por no darle ningún tipo de resultado y simplemente llenarlo de información es realmente un programa caro. Bien, entonces, ¿cómo transformamos esto? Acá te pongo el ejemplo de Marian, que Marian es clienta, empezó a trabajar hace algunos meses con nosotros y ella venía vendiendo, puedes encontrar por acá por YouTube el caso de Marian y esta entrevista que hicimos hace algunos meses. Y Marian cuando llegó lo que hacía era vender asesorías a políticos para que trabajen su marca personal. ¿Cómo pasó Marian de cobrar $400 a cobrar $4.000 por su servicio? Transformando esas asesorías que básicamente venía el cliente y ella estaba 4 horas con ese cliente dándole su servicio en uno a uno y demás, y el cliente se iba con la cabeza explotada de información, a un programa híbrido de $4.000 que lo que hace es ella diseñar la estrategia política para políticos que aspiran a cargos ejecutivos. Entonces lo que necesitan es posicionarse en su partido político para ser candidatos en el 2027. ¿Cómo pasó de una cosa a la otra? Acá lo puedes ver claro. Marian lo que hizo fue transformar esas asesorías, donde cada asesoría dependía de lo que el cliente necesitaba y le traía, a un programa para que todas las personas que llegan en este punto logren este resultado en este tiempo y siguiendo este roadmap. Entonces, este cambio se hizo porque hoy esto es un programa high ticket híbrido adaptado a esos clientes para que alcancen este resultado. Y vos te dirás algo que Marian también me dijo cuando empezó a trabajar con nosotros y que creo que el, no sé, 70% de los clientes que entran nos dicen esto y es como, ¿cómo estandarizo esto? Porque cada cliente es un mundo y demás. Y hay una gran confusión que es que una personalización es igual a improvisación. Esto no es personalización. Tener unas asesorías de marca personal de 4 horas con tu uno a uno con el cliente para trabajar con ellos en lo que sea que te traigan, no es personalización, es improvisación absoluta. Porque vos trabajás en lo que te trae el cliente, pero ese cliente no tiene un roadmap claro, no sabe qué tiene que implementar, no tiene prioridades claras, no ve resultados claros, no tiene tu feedback en el avance para ver si va bien o mal, no sabe qué tiene que medir, cómo tiene que medirlo, cómo saber si resulta o no resulta. Con este proceso, lo que estamos haciendo es guiar a la persona hacia un resultado. Entonces, lo más personalizado que puedes hacer hoy por tus clientes es diseñarles un proceso exacto para que los lleve hacia su resultado concreto. Entonces, de esta manera, disminuís el uno a uno sin ningún tipo de sentido y pasas a tener un paso a paso claro y accionable diseñado a la medida de tus clientes. A ver, lo que realmente necesitan tus clientes por los que pagan más de $3.000 o $6.000 es claridad, saber exactamente qué hacer y qué resultados debe esperar desde un primer momento. A ver, necesitas serle franco a tu cliente desde el primer momento que entra y nivelarle y bajarle las expectativas. En este punto, ellos no tienen que sentir motivación, tienen que sentir claridad, tienen que sentir que están en un proceso, que no es un proceso fácil, pero que es un proceso que va a ir transitando etapas. Tiene que entender qué es lo que va a ir pasando en cada etapa, en qué etapa va a costar más, qué etapa va a costar menos, cómo tiene que predisponerse para cada una de las etapas y qué va a ir haciendo en cada etapa y qué resultados va a esperar de cada etapa. No es tengo 12 módulos, es hacemos esto, esto y vas a obtener este resultado primero. Esto y vas a obtener este otro. Esto y así vas trazando esa claridad en tus clientes desde el primer momento. Esto los ayuda muchísimo a nivelar expectativas, a bajar la ansiedad y a entender que tienen un proceso por delante, que tienen que ir ejecutando ese proceso y que esto va a ser progresivo y no de un día para el otro. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, orden. Tienen que
tener dentro de tu programa ese orden de saber qué hacer primero, qué sigue y por qué. ¿Por qué esto se hace antes de esto? ¿Y por qué esto se hace después de esto? ¿Y cuál es ese sentido? Esto también tenés que dejarlo súper claro en el onboarding y también que la persona en ese roadmap que tiene cuando ingresa, o sea, tener como ese roadmap de estamos acá, vamos a llegar acá y vamos a hacer todo esto, y que esa persona eso lo tenga presente en cada fase al momento de ejecutar, que ese roadmap esté dividido por fases y que le diga, ok, esta es la primera fase y estamos acá. Estamos acá y estamos acá y esto va antes que esto por esto, ¿ok? Metas. ¿Qué debería lograr y en qué tiempos? Esto tiene que quedar súper claro apenas el cliente entra, como te decía, esa claridad sobre el proceso. Bueno, también va obviamente con metas. Nuestra primera meta es esta, nuestra segunda meta es esta, nuestra tercera meta es esta. Esto le va a permitir al cliente medir su progreso y a vos medir ese éxito que van teniendo tus clientes. Si van conquistando esas metas como las deberían conquistar. ¿Ok? Y en el tiempo que la deberían conquistar para poder ir ajustando y optimizando constantemente tu servicio. Por otro lado, claridad en la implementación. ¿Cómo es que ellos tienen que aplicar para que tengan esa autonomía sobre cómo ir avanzando? Lo que te decía, desarrollar el criterio en tus clientes. De nada sirve tener 25 módulos hablando de teoría y que la persona termine de ver eso y no tenga ni idea qué tiene que hacer. Cada video, cada módulo, cada cosa que le des a tu cliente tiene que tener un accionable claro y explicarle cómo tiene que aplicar eso en su negocio, en su mentalidad, en lo que sea que hagas, pero tiene que saber cómo implementar y tiene que tener esa autonomía para implementar y todos los recursos que necesita para salir a la cancha e implementarlo. Bien. Por otro lado, el feedback. Tiene que tener ese contacto con vos para saber si viene bien, si no viene bien, qué debería ajustar, por qué debería ajustar y demás. Eso es, en definitiva, muchos dicen, no, bueno, porque el 1 a 1 y demás. Lo mejor que puedes hacer por tus clientes es que no dependan de verte a vos una vez a la semana y tener este feedback constante con ellos, que van avanzando y vamos validando si avanzaron bien, si avanzaron mal, si es un buen resultado, si es un mal resultado, qué podrían ajustar, qué podrían validar, qué podrían probar, qué podrían hacer mejor en tiempo real, en el día a día, porque tu cliente, en lo que sea que esté haciendo, está avanzando en el día a día. Entonces, de nada sirve que tenga que agendar una llamada para que vos le des un feedback una semana después, cuando en esa semana ya podríamos estar avanzando con ese feedback y con lo nuevo que tendría que ir haciendo, ¿ok? Por otro lado, métricas. Tiene que saber ese cliente si funciona o no. Entonces, así como ponemos metas, le ponemos una métrica. O sea, esto funcionó y logramos este resultado porque aumentamos en un 30% tal cosa, porque disminuimos en un 20% tal otra. Entonces, eso vos tenés que tener claridad sobre qué es que alcancen o no alcancen una meta. Y transmitir, obviamente, esas métricas de manera clara a tus clientes y enseñarles qué tienen que observar, qué tienen que medir. Y en negocios, obviamente, es mucho más fácil, pero también tengo clientes, por ejemplo, Marian, que se dedica al posicionamiento político. Ella, en cada uno de sus módulos, tiene diferentes metas y el cliente tiene que completar una serie de cosas para decir que eso está cumplido. Y si está cumplido en un 50, si está cumplido en un 60, si está cumplido en un 70, si está cumplido en un 100. Eso ella lo tiene medido porque es lo que te da la métrica para entender con tu cliente si van avanzando, si no van avanzando y demás. Entonces, enseñarles y desarrollar este criterio en ellos sobre cuál es ese indicador que tienen que analizar. Por otro lado, prioridades. ¿Qué es lo realmente importante y en lo que se tienen que enfocar teniendo en cuenta la situación de su negocio, de su vida, de su bienestar, de su mentalidad? ¿Y qué es lo que puede esperar? Tu cliente tiene que tener claridad sobre cuál es ese próximo paso lógico que tiene que dar ahora y qué es lo no, donde no se tiene que enfocar ahora. O sea, qué es lo que hoy tiene que optimizar y qué es lo que ya tiene optimizado o lo que puede esperar. Esto es súper importante. Por otro lado, la dirección. Tiene que entender qué necesita ajustar y por qué, hacia dónde se dirige, cómo va a ser el camino y demás. Y saber exactamente esto, el próximo paso lógico que tiene que dar en su negocio. Es decir, que sigue en su camino de acuerdo con lo que ya logró. Bien, entonces, esto tiene que estar súper claro y esto es lo que hace que la IA no te reemplace, básicamente, porque la IA todo esto no lo puede hacer por vos. Si un servicio no tiene todo esto, es un servicio completamente reemplazable. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver
la nueva era y en qué consiste la nueva era. En la nueva era, información sobra. Lo que falta es criterio. Y es por eso que tus clientes te eligen y se quedan. Porque tus clientes te eligen y se quedan para obtener ese criterio. Porque lo que ellos quieren de vos es tu manera de ver su negocio, su mentalidad, su vida, su bienestar. Y que vos puedas acompañarlo y darle esa perspectiva que hoy necesita para seguir avanzando. Entonces, el viejo mercado es el que vende información, pero el nuevo mercado va a vender implementación, que esa persona tenga esa autonomía para implementar y ver sus resultados. Entonces, mientras el viejo mercado vende información, agrega complejidad, sobrecarga al cliente, le da más volumen, le da más contenido, le da más llamadas, lo que necesitas hacer para cambiar y adaptarte a este nuevo mercado es vender implementación, simplificarle la vida a tu cliente, priorizar qué es lo importante de lo urgente, básicamente, guiar a esa persona, corregir a esa persona en el camino y acelerar sus resultados. Los negocios que ganen en esta década son aquellos que logren simplificarle la vida a sus clientes. Vamos a ver cuál sería tu roadmap y tus próximos pasos para poder implementar todo lo que estuvimos hablando en este video. Como ya sabrás, porque ya llegamos a esta parte y ya lo dije de varias maneras diferentes a lo largo de todo este video, escalar un negocio de coaching y consultoría ya no solo es vender más, sino ingresar a mejores clientes y fidelizar a esos mejores clientes. Y para lograr esto, para lograr ingresar y trabajar con mejores clientes y fidelizar a esos clientes para que se queden por años, necesitas tener este roadmap simple instalado en tu negocio. La fase 1 de este roadmap es la claridad. La claridad es que tengas un punto A y un punto B de tu cliente, de tu ICP, de ese cliente ideal premium que invertiría, aplicaría y vería resultados de ese cliente, tener diseñado este punto A punto B. La claridad sobre ese camino que vos estás acompañando y ese resultado que vos estás acompañando a obtener y esa solución que estás dando a ese tipo de cliente y solo a ese tipo de cliente. La fase 2 es obviamente la comunicación y el marketing, que puedas generar tu contenido como activos de venta para que vean por qué vos sos la única opción para pasar de A a B. Todo esto está desarrollado en otros videos del canal, así que podés ir a verlos, pero es básicamente que tu contenido sea el que explique cuál es tu metodología, cómo resolves su problema, a quién sí le resolves este problema y a quién no, que califiques muy bien a tus clientes, por qué vos, cómo vos obtuviste el método que hoy aplicás, quién sos, por qué deberían trabajar con vos y básicamente que lograr que esa persona vea su problema desde una perspectiva distinta a la que hoy lo ve y te vea a vos como esa única solución para alcanzar ese resultado. Por otro lado, ventas. Lograr generar a través de este contenido diseñado como activos de venta inbound, es decir, que esos clientes que tu contenido ya haya hecho el trabajo, tu contenido en Instagram y tu contenido en YouTube, haya hecho el trabajo y esa persona ya vea cómo trabajas, quién sos, básicamente le ha sentido trabajar con vos, tenga esa vía de acceso para contactarse con vos inbound por tus DM, que puedas cerrar a esas personas con un offer doc o con una llamada simple de 15 minutos. La fase 4 sería la fase de implementación, que esa persona que decidió ingresar desde el minuto 1 vea un plan de acción con un roadmap de implementación claro para pasar de ese punto A ese punto B con expectativas reales, lo que hablábamos antes, que esa persona desde que entra ya tenga como sus expectativas niveladas, su ansiedad nivelada, que sepa qué va a ir aplicando y qué puede esperar y qué no puede esperar de este proceso y en qué plazos y demás desde el minuto 1. Y obviamente la fase 5 de tu negocio sería el escalado, que esa persona vea resultados, entienda cómo puede seguir trabajando con vos y se quede por años trabajando con vos. Esto aumenta el lifetime value de cada cliente y te genera un ingreso mensual recurrente que hace que no estés empezando de cero cada mes, porque al tener estos clientes ya a largo plazo, vos ya tenés previsibilidad sobre con cuántos clientes nuevos necesitas cada mes para llegar a tu meta de facturación y con cuántos clientes de los anteriores vas a seguir trabajando ese mes. Entonces,
tu negocio deja de depender únicamente de la venta de nuevos clientes y del ingreso de nuevos clientes para funcionar y ser sólidos. Estas 5 fases son básicamente el 20% de que siempre hablamos, que es que con el tiempo te genera el 80% de los resultados. Que vos te puedas enfocar en este roadmap simple durante el tiempo necesario y aplicando la repetición necesaria en cada una de las fases para ir optimizando cada una de estas fases es lo que te va a generar a la larga el 80% de los resultados en tu negocio. Obviamente, si esto es algo que buscas implementar hoy en tu negocio y poder optimizar cada una de esas fases que te van a permitir tener un negocio sólido y escalable en el largo plazo, esto es exactamente lo que hacemos con nuestros clientes, coaches y consultores a los que acompaño a escalar a más de $10,000 al mes. Si esto es algo en lo que querés trabajar con tu negocio, te voy a dejar por acá los próximos pasos. Como ya verás, la próxima era de la educación online, de los negocios de coaching y consultorías, no la van a ganar aquellas personas que sepan más, sino aquellas personas que honestamente sepan de qué manera simplificar los procesos de sus clientes, de qué manera priorizar las fases por las que tiene que pasar su cliente para alcanzar el resultado que buscan, de qué manera dar claridad a esas personas, a sus propios clientes, y cómo hacer que esas personas avancen de una manera más rápida y efectiva. Porque hoy, como hablábamos recién, información sobra, pero criterio no. Y cuando logras combinar claridad, implementación, feedback y dirección, los resultados llegan muchísimo más rápido. Y esto es realmente lo que hoy te va a dar una diferenciación dentro del mercado. Pensá que hoy ahí afuera hay mentorías, programas, consultorías y demás en las cuales los clientes entran y tienen muchísimas cosas por mirar, tienen muchas veces a un coach junior que nunca tuvo un negocio, por ejemplo, en mi área, en el área de negocios, enseñándoles a construir un negocio y donde les dan feedback una vez por semana, cuando el feedback debería ser dentro de las 24 horas. Nosotros realmente tenemos esa métrica de dar feedback dentro de las 24 horas a nuestros clientes para que avancen, porque acá el único objetivo es realmente que tus clientes avancen, vean resultados y se conviertan en grandes casos de éxito. Ese es el verdadero motor de cualquier negocio de coaching y consultoría, porque básicamente los negocios de coaching y consultoría se sostienen por la reputación de su marca personal. Si vos te la pasás ingresando clientes, pero tenés una súper baja tasa de casos de éxito, tu negocio no va a crecer exponencialmente y vas a tener que requerir muchos más recursos, inversión y demás focalizado en la venta para poder ingresar constantemente a nuevos clientes. Cuando tus clientes hablan de la calidad de tu servicio y tu servicio se convierte en una máquina de dar resultados, es que eso lo traducís en tu marketing y los clientes y las personas correctas llegan solas. Así que bueno, como te digo, si esto es algo que buscas trabajar hoy en tu negocio, te espero ahí en mensajes privados en mi Instagram para que conversemos. Y si aún no estás en ese punto con el negocio, te invito a que te suscribas a este canal para que puedas seguir viendo todo el contenido que compartimos de manera semanal. Nos vemos a la próxima.